Para terminar con el modelo de la nueva macro keynesiana, vamos a ver los efectos de una expansión de la oferta agregada, ¿sí? Que puede darse por algún shock positivo sobre la oferta agregada, como un aumento del stock de capital, un aumento de la productividad de los trabajadores, un cambio en alguna de las variables institucionales, o puede ser resultado de alguna política, ¿sí? Como no sé, un cambio en los impuestos que pagan los trabajadores, o de las cargas sociales a cargo de los trabajadores, o de los empresarios, o el seguro de desempleo, etc. Entonces, eh, vamos a analizar, eh, bueno, supongamos que se expande la oferta agregada por algún motivo, sí que ahora vamos a ver los posibles motivos, dos grandes casos, digamos. Entonces eso lo vamos a representar como un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la derecha o hacia abajo, ¿sí? Eh, para ser más específicos, primero veamos el caso de una expansión de la oferta agregada que se da por el lado de la demanda de trabajo. Si en este caso, eh, para que se expanda la oferta agregada por un aumento de la demanda de trabajo, esto podría ocurrir por ejemplo, una caída en la carga de las cargas sociales a cargo de los empresarios, o por una caída del margen que fijan los empresarios, o un aumento de la productividad de los trabajadores. Y cualquiera de esos cambios, o de esos shocks o políticas, haría que los empresarios decidan reducir el precio que fijan, ¿sí? Según su mecanismo de fijación de precios, según la ecuación de precios, digamos, y eso lo representaríamos como un desplazamiento de la SRP hacia arriba, es decir, el salario real pagado, si cae el nivel de precios que ellos fijan, aumentaría. ¿Sí? Pasaríamos de esta SRP a hasta esa RP, perdón, hasta esta SRP prima. Fíjense que acá vemos en principio la inercia nominal, en el sentido de que el primer efecto no es un cambio en el nivel de empleo en el mercado de trabajo, ni tampoco en el producto, sino que es simplemente un cambio en términos nominales, digamos, pasamos desde A hasta A'. ¿Y cómo explicamos esto? ¿Sí? Lo que estaría ocurriendo aquí es que los empresarios deciden reducir el nivel de precios, ¿sí? Por lo tanto el salario real, en términos reales, aumenta hasta A', pero los trabajadores siguen parados en A, digamos, ellos siguen viendo el salario real que habrían negociado, así que tenemos una discrepancia ahí, salario real pagado es relativamente más alto al negociado para el mismo nivel de empleo que del equilibrio. ¿Sí? En términos del modelo OADA, estaríamos mostrando este desplazamiento, perdón, de la curva de oferta agregada hacia la derecha, ¿sí? Que donde para el mismo nivel de producción y de empleo inicial y cero, el nivel de precios es relativamente más bajo, ¿sí? Estaríamos en A'. Y luego, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo eso afecta en términos reales a la economía? Acá, dado los supuestos y demás del modelo keynesiano, lo que estaría ocurriendo, un segundito. Sí, lo que estaría ocurriendo es que la caída del nivel de precios expande la demanda agregada vía un aumento de los saldos reales de dinero y todos los efectos que eso tiene en el mercado de dinero y financiero en general. Y si existe efecto PIU vía el aumento de la riqueza en términos reales, la expansión del consumo, etcétera, eso haría que aumente la demanda agregada de la producción y por lo tanto el empleo. ¿Sí? Y así explicaríamos cómo nos movemos del punto A hasta el punto B sobre la curva de demanda agregada, y también explicaríamos cómo aumenta el nivel de empleo y cómo aumenta el nivel de producción para este modelo. ¿Sí? Entonces, dado el mayor nivel de empleo, eso implica una menor tasa de desempleo, un mayor poder sindical, y por lo tanto los sindicatos y los trabajadores negociarían un aumento del salario nominal, los empresarios le concederían, aumentarían los precios en igual proporción que el salario nominal, y por lo tanto estaríamos en un punto como este B, donde los trabajadores piensan que están recibiendo este salario real, ¿sí? Y en realidad están recibiendo este salario real pagado relativamente más alto. Es decir, sigue existiendo una discrepancia y el nivel de empleo ya eh, también ha cambiado, digamos. ¿Cómo se ha expandido el nivel de empleo? ¿Sí? No por todo lo que ocurre directamente relacionado con los precios y los salarios en este modelo, sino por el efecto expansivo inicial que tuvo el cambio en el nivel de precios en la demanda agregada, como le expliqué hace un ratito. ¿Sí? Entonces, esto que ocurre en el mercado de trabajo, ¿sí? Por el mayor poder de los sindicatos y demás, nos permite explicar cómo nos movemos desde este punto A' hasta este punto E sobre la curva SA. Entonces estamos en este punto de equilibrio por ahora de corto plazo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es de corto plazo? Porque fíjense que acá todavía estamos
en una situación de desequilibrio en el mercado de trabajo. Esto se deberá ir eliminando esa diferencia hasta llegar al equilibrio que se da en la intersección de la nueva SRP con la SRN, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr se va a achicar esta brecha que hay entre aspiraciones? Lo que va a pasar es que en el periodo siguiente, cuando los sindicatos actualizan su expectativa de precios y ven que el nivel de precios se ha reducido, ¿sí? Es decir, estaban en principio con una expectativa de precios como P0 y luego en el periodo siguiente ven que en realidad el nivel de precios es P1, entonces eso va a hacer que la caída en la expectativa de precios hace que los trabajadores negocien salarios nominales a la baja, y los empresarios le concedan y bajen los precios, ¿sí? El nivel de precios. Y por lo tanto, eso va a ir haciendo que se achique esta brecha hasta llegar al equilibrio. Esa actualización de las expectativas y la renegociación de los salarios, y etcétera, como ya comentamos con la expansión de la demanda agregada, va a implicar que la curva de oferta agregada se va a estar moviendo, y en este caso, al ser el cambio una reducción en la expectativa de precio, la curva de oferta se va a ir moviendo cada vez más hacia abajo o hacia la derecha, ¿sí? ¿Hasta cuánto se va a mover? Y tanto como se necesite para eliminar este desequilibrio en el mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, vamos a ir achicando la brecha de pretensiones de los trabajadores y los empresarios hasta llegar a este punto C, compatible con un nivel de empleo relativamente más alto al inicial, como también se ve en el gráfico de oferta agregada, demanda agregada. ¿Sí? Entonces, eventualmente vamos a terminar en un punto como el C aquí, ¿sí? Donde esta curva de oferta agregada se podrá ir desplazando sucesivamente hasta llegar a un punto como este, donde en definitiva vemos que en el largo plazo, entonces, los efectos de la expansión de la oferta agregada son una caída del nivel de precios, ¿sí? Desde A hasta C, y un efecto expansivo en términos reales, desde I0 hasta I2. La misma expansión de la oferta agregada se podría dar por el lado de la oferta de trabajo, ¿sí? En este caso uno podría pensar en una reducción de las variables institucionales, como una reducción del seguro de desempleo, o una reducción de los impuestos a cargo de los trabajadores, o de las cargas sociales a cargo de los trabajadores. Cualquiera de esas razones haría que ellos negocien un menor salario monetario, ¿sí? O demanden un menor salario nominal, en otras palabras. Y los empresarios le concederían esa reducción y la llevarían a precios, ¿sí? Es decir, estaremos llevando la SRN hacia abajo por efecto de la política o del shock, digamos, por el lado de la oferta de trabajo, y los trabajadores negociarían un menor salario negociado y un menor salario nominal, dada la expectativa de precio, los empresarios le concederían y bajarían los precios en la misma proporción en la que bajan el salario nominal. Entonces los empresarios estarían parados en este punto A y los trabajadores en este punto A', ¿sí? Y ahí de vuelta tendríamos esa incompatibilidad de aspiraciones, la cual de nuevo se iría eliminando con desplazamientos sucesivos de la curva de oferta agregada hasta llegar al equilibrio, ¿no? O sea, es decir, el gráfico del modelo OADA es el mismo independientemente de que la política del shock venga por el lado de la oferta de trabajo o por el lado de la demanda de trabajo. El efecto diferencial va a estar respecto al salario real, ¿sí? Si la política viene por el lado de los empresarios, la política del shock, ¿no? Fíjense cómo el salario real termina aumentando como efecto de la expansión de la oferta agregada. Y si el shock o política viene por el lado de la oferta de trabajo, perdón, fíjense que el salario real se mantendría inalterado, ¿sí? El resto de los efectos serían los mismos. El nivel de precios tendería a disminuir y el nivel de producto y de empleo a aumentar. Y en este caso, también uno podría incorporar la existencia de histéresis, ¿sí? En este caso, la histéresis lo que haría sería amplificar los efectos en términos reales de la expansión de oferta, ¿sí? Es decir, el nivel de empleo y de producción terminaría siendo inclusive más elevado que este I2 y N2 que mostramos en el gráfico. ¿Sí? En este caso, si existiera histéresis, tendríamos que graficar como un desplazamiento de la SRN hacia abajo para ambos casos. Si en este caso se desplazaría hacia abajo, y en este caso tendría como doble desplazamiento si se quiere. ¿Sí? Pero en definitiva el efecto en términos reales sería más elevado.